Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, queridos amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo en el mundo del espectáculo, algo que ha capturado la atención de miles de fans alrededor del globo. Estoy hablando, por supuesto, de la increíble química y la posible relación entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título del vídeo, que seguro ya han visto, es Kerem Bürsin dictó pasos a Hande Erçel, mira la prueba, y sí, vamos a desglosar precisamente eso, a buscar esas señales, esas pistas que tanto nos gustan y que nos hacen especular, ¿verdad? Pero antes de que nos adentremos en el fascinante mundo de sus interacciones, si eres nuevo por aquí y te encantan las noticias de celebridades, los análisis de relaciones y todo lo relacionado con el universo del entretenimiento turco, entonces este es tu lugar. Te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo, justo debajo de este vídeo. Dale clic a ese botón rojo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras entregas. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a desgranar este misterio. La frase Kerem Bürsin dictó pasos a Hande Erçel, mira la prueba, suena bastante contundente, ¿no creen? Parece que alguien ha descubierto algo, que hay evidencias concretas de una influencia particular, de una guía, si se quiere, de Kerem hacia Hande, especialmente en lo que respecta a sus apariciones públicas, su estilo o incluso su carrera. Y aquí es donde entra nuestra labor de detectives, analizando cada detalle, cada gesto, cada declaración. Primero hablemos de la dinámica entre ellos. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, la conexión entre Kerem y Hande fue instantánea, tanto para los personajes que interpretaban como para el público. Esa chispa era palpable y es natural que los fans desearan que esa magia trascendiera la ficción. Y lo hizo, o al menos, eso es lo que muchos sospechan y lo que hoy vamos a intentar dilucidar. Cuando hablamos de dictar pasos, no necesariamente nos referimos a un control autoritario o a una imposición. En el contexto de una relación cercana, y asumiendo que existe una relación entre ellos más allá de la amistad profesional, podría tratarse de consejos, de apoyo mutuo, de compartir experiencias y visiones. Pensemos en ello como una pareja que se ayuda a crecer, a mejorar. Podría ser que Kerem, con su experiencia o su perspectiva, haya influido en decisiones de Hande, o viceversa. Uno de los aspectos que más se comentan es su presencia en redes sociales. Ambos son muy activos, pero ha habido cambios notables en la forma en que Hande se presenta, en el tipo de contenido que comparte, que pudieran haber sido sutilmente influenciados por Kerem. A veces, un compañero cercano puede ofrecer una perspectiva externa valiosa. Quizás Kerem, siendo consciente de la presión mediática o de cómo construir una imagen pública sólida, le haya dado algún consejo a Hande. Por ejemplo, si observamos un aumento en la espontaneidad de sus publicaciones, o una elección particular de marcas o eventos a los que asisten juntos, o incluso por separado pero con un estilo similar, podríamos empezar a ver patrones. La prueba a la que hace referencia el título, ¿dónde podría estar? Podría ser un comentario específico de uno de ellos en una entrevista, una publicación en redes sociales que contenga un doble sentido o una referencia compartida, o incluso una observación de paparazzi o seguidores atentos. En el mundo de las celebridades, cada detalle es analizado al microscopio. Por ejemplo, han notado si, después de interactuar con Kerem de alguna manera, Hande ha comenzado a adoptar un estilo de vestimenta similar. O si ambos han hablado de la importancia de la autenticidad y luego sus publicaciones reflejan esa autenticidad de una manera coordinada. Estos son los pequeños hilos que los fans tejen para construir narrativas. Consideremos también el aspecto profesional. ¿Ha habido alguna oportunidad laboral para Hande que haya surgido o que haya sido impulsada gracias a la conexión con Kerem? A veces las colaboraciones entre actores se extienden a proyectos futuros, o incluso uno puede recomendar al otro para un papel. Si ha habido alguna de estas situaciones, podría ser interpretada como Kerem dictando pasos, en el sentido de abrir puertas o guiarla hacia ciertos caminos. Otro punto a considerar es la manera en que manejan la atención mediática. Ambos son figuras públicas de gran calibre y están constantemente bajo el escrutinio. Si uno de ellos ha demostrado una habilidad particular para navegar las aguas a veces turbulentas de la fama, es posible que haya compartido esas estrategias con el otro. Han visto, por ejemplo, cómo ambos responden de manera calmada y profesional a preguntas indiscretas. Esa serenidad podría ser el resultado de consejos prácticos.
Y hablando de consejos, pensemos en la posibilidad de que Kerem haya sugerido a Ande algunas lecturas, o alguna filosofía de vida que haya resonado en ella. A veces las influencias más profundas no son tan obvias como un cambio de armario, sino que se manifiestan en la forma de pensar o de abordar la vida. Si en entrevistas recientes Ande ha comenzado a hablar de temas de una manera particular que antes no lo hacía, y si coincidentemente Kerem ha compartido ideas similares, podríamos estar ante una influencia sutil pero significativa. La prueba también podría referirse a algo que se ha visto en sus interacciones públicas, por ejemplo, en eventos. Han asistido juntos a galas, estrenos, o incluso han sido vistos en situaciones más privadas por los paparazzi. Si en estas ocasiones se observa una complicidad especial, gestos que van más allá de la amistad profesional, o si Kerem parece estar cuidando de Ande de una manera particular, esto podría ser interpretado como una señal de que él tiene una influencia positiva y protectora sobre ella. Además, es importante recordar que ambos son jóvenes y están en la cúspide de sus carreras. En estas etapas, es común que los artistas busquen rodearse de personas que los inspiren y los apoyen. Si Kerem y Ande han desarrollado una amistad fuerte, es natural que se influyan mutuamente de manera positiva. La frase dictó pasos podría ser una forma un poco dramática de decir que se apoyan y se guían mutuamente en sus trayectorias profesionales y personales. Ahora, analicemos la palabra clave, prueba. ¿Qué constituye una prueba irrefutable en este contexto? En el mundo del espectáculo, rara vez hay pruebas absolutas de las relaciones personales, a menos que los involucrados las confirmen públicamente. Lo que los fans y los medios suelen tener son indicios, coincidencias, patrones de comportamiento que al unirse, pintan un cuadro. Y este cuadro, en el caso de Kerem y Ande, a menudo sugiere una conexión profunda y significativa. Podríamos estar hablando de momentos específicos capturados en vídeo. Quizás un vídeo de paparazzi donde se les ve salir de un restaurante juntos, y la forma en que se despiden, o la forma en que se miran, genera especulaciones. O quizás un clip de una entrevista donde uno responde a una pregunta y el otro asiente con aprobación, o incluso corrige sutilmente al otro, mostrando una dinámica de conocimiento mutuo. Consideremos también la posibilidad de que haya habido algún rumor o noticia previa que haya llevado a la búsqueda de esta prueba. Si se ha rumoreado durante mucho tiempo sobre una relación, entonces cualquier detalle que parezca corroborar ese rumor será amplificado. Y es ahí donde la audiencia busca activamente los pasos dictados. Otro ángulo a explorar es la influencia en su círculo social. ¿Han comenzado a aparecer juntos en eventos con los mismos amigos? ¿Han mostrado algún gesto de aprobación o apoyo a las nuevas relaciones o amistades del otro? Estos detalles, aunque pequeños, pueden indicar una integración de sus vidas. La manera en que ambos han hablado públicamente de su amistad es también una pista. Si bien siempre han mantenido una línea de respeto profesional, en ocasiones han compartido palabras de admiración mutua que van más allá de lo estrictamente profesional. Estas expresiones de cariño y respeto pueden ser interpretadas por los fans como señales de algo más. En resumen, cuando hablamos de que Kerem Bürsin dictó pasos a Ande Erçel, podríamos estar refiriéndonos a una serie de observaciones que en conjunto sugieren una influencia positiva y quizás una guía en su vida pública o profesional. Esto podría manifestarse en cambios de estilo, en la elección de proyectos, en la forma de interactuar con los medios, o incluso en la manera de manejar su imagen en redes sociales. La prueba reside en la acumulación de estos indicios, en las coincidencias que señalan una conexión especial y un apoyo mutuo. Es importante recordar que al final del día, estas son interpretaciones. Los fans aman especular y ver patrones donde a menudo solo hay coincidencias o amistades genuinas. Sin embargo, la fascinación por estas dos estrellas es tal que cada detalle es analizado con la lupa de los seguidores. La energía que desprenden juntos es innegable, y eso es lo que alimenta estas teorías y estas búsquedas de pruebas. Si Kerem ha ofrecido a Ande un consejo sobre cómo lidiar con la presión de la fama, o si le ha recomendado un libro que la ha inspirado, eso podría ser interpretado como dictar pasos. Si ella a su vez ha compartido con él sus sueños y aspiraciones profesionales, y él la ha animado a seguir un camino particular, eso también es una forma de guía mutua. El éxito de Senkalkam los catapultó a ambos a un nivel de fama estratosférico, y con esa fama viene una gran presión y unas expectativas enormes. En estos momentos, tener a alguien en quien confiar, alguien que entiende las complejidades de esa profesión, es invaluable.
Si Kerem ha desempeñado ese papel para Ande, o viceversa, entonces esa influencia es un acto de amor, de amistad y de apoyo. Entonces, ¿cuál es la prueba? Quizás no haya una sola prueba definitiva, sino un mosaico de momentos, de gestos, de declaraciones que al unirse, nos dan una imagen. Y esa imagen para muchos de nosotros que seguimos de cerca sus carreras, es la de dos personas que se admiran, se respetan y se apoyan mutuamente de una manera que va más allá de lo profesional. Podría ser un guiño o una sonrisa cómplice, una palabra de aliento que para los ojos entrenados de los fans dice mucho. En conclusión, hemos explorado la idea de que Kerem Bürsin podría haber dictado pasos a Hande Erçel, analizando posibles influencias en su vida profesional, su imagen pública y su manejo de la fama. Hemos visto cómo estas interpretaciones surgen de la observación detallada de sus interacciones, sus publicaciones en redes sociales y sus apariciones públicas. Si bien no podemos afirmar con certeza que haya existido un control directo, sí es evidente la fuerte conexión y el apoyo mutuo que parecen compartir, una dinámica que ha cautivado a sus seguidores. Gracias de corazón por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado intrigante y esclarecedor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han notado ustedes alguna de estas pruebas? ¿Creen que Kerem ha influido en Hande de alguna manera particular? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son la razón por la que hacemos estos vídeos. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis sobre sus celebridades favoritas, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Hagamos crecer esta comunidad juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.